Maitei, mba'éichapa peime. Ñamba'apóta ko árape ñane arandukápe, togue mokõi papo guive, togue mokõi papo oĩmeve. Vamos a trabajar nuestro libro de guaraní de la página 25 al 27. Avei ko árape ñahesã'ijota mba'e página caso tembiaporã. Ko'ẽve jahechákuri mba'éichapa ha'e caso mombe'urã, jareko mombe'upy ha mba'e jahecha chuguikuéra mba'éichapa ojehái. En las clases anteriores hemos analizado que era cuento, que era fábulas, leyendas, y hoy estaremos hablando un poquito más de lo que es el caso. Vaya el caso, caraiñe, cuento. Ha'e omiñe mombe'u iñasãiva ñaneretãpýre ha ñande rapicha omombe'úva imandu'akuévo hembiasakue térã ambue ha picha rembiasakuére. Opaichagua caso niko oĩ péicha jahechakuaa póra, pombéro, plata yvy, paje, pychãichi ha perurima umíva rehegua. Oĩ avei omombe'úva mba'éichapa heñóikuri tavakuéra ymárõ oñe'ẽva guyra mymba térã ka'avokuéra rehe. En nuestras campiñas especialmente solía utilizarse mucho el caso ñemombe'u, donde se reúnen las personas y empiezan a contar un caso. Es como un cuento, pero es en forma oral, no es narrado. Omombe'u hikuái ha lleva. Ikatu añetegua térã añeteguasu, ¿verdad? Puede ser realista o fantástico. Oĩ heta caso ñemombe'u opaichagua. Hay casos conocidos como el de Perurima, que hay muchos casos sobre Perurima que se cuentan en las campiñas. Nei, avyjareko peteĩ techapyrã, jasy jatere rehegua pe'ahaíkuri David Galeano. Jasy jatere niko hovatavýhina. Peteĩ karai hembireko ha itajýramimi oikova'ekue ysyry sakãime. Tava'i oĩva ka'asapápe. Upépe ojogapókuri hikuái ha omba'apo kokuépe. Mbohapy mitã jeko oguereko ha mbohapyve iñakãhatã, hetia'e ha hesãi. Kalo'i ndaje upe iñakãhatãvéva, umi mbohapy mitã'i hapytégui. Ndojoguaiete Robertitope ha Maria'ípe. Ko'ã mokõi katu imarangatuvevoi. Kalo'i ndopytái peteĩ hendápe. Chevo'i he'ímiva'erã chupe iñirũmimi. Sapy'ánte katu okañýmiva'erã hógagui. Oho ka'arupytũ rupi oujey. Péicha jave ndaje heta oipo'ómi. Isy hogue'ómiva'erã hetýma ha heviro'óre typychahũ. Upeichavéro jepe ndoúi ha ndohói Kalo'ípe. Vaicháku noñanduivoi isy térã itúva ñenupã. Cháke peichaháguinte jasy jatere nderaháne ha nembotavyraíne, he'ímiva'erã hikuái chupe. Omondýi hag̃ua mitã'i akãhatã'ỹme. Upéiteniko peteĩ asaje ohendu hikuái oturuñe'ẽ sapy'a hóga jerére. Upe mba'e oñandu avei isy ha itúva ha oñembojaruhápe jeko he'íkuri Kalo'ípe. Háke. Aipóvahína jasy jatere ndererahaséva. Aníke remýi ko'águi. Sapy'ami rire ndaje opu'ãkuri Kalo'i túva ha ndojuhúi ita'yra'ípe. Moõjeýma oiméne oho. Tévape hi'ã chéve jajokuáva'erã ani hag̃ua omýi. Upéicharõ añuite opytáta ogapýpe. He'i jekoraka'e ndojuhúiramo Kalo'ípe. Opu'ã avei upéramo karai rembirekomi ha mokõivéva oñepyrũ oheka Kalo'ípe. Okañyetékuri iñipytũma katu ha ne'írãnte ojuhu hikuái chupe. Ndokéi ndaje upe pyhare. Hetaitereirasa oheka hikuái ha mamove ndojuhúi mitã'i akãhatãme. Mbohapy árahaguépe ndaje peteĩ karai og̃uahẽ ha omombe'u chupekuéra moõpa ojuhúkuri hikuái peteĩ mitã'i ojoguanungáva Kalo'ípe. Péako oho pya'éko oho hikuái ipiári ha añetehápe ojuhúkuri Kalo'ípe.
itavyraite ojerejekohína peteĩ yvyraróre poñyháme. Ndaikatuvéi jeko oguata ha noñe'ẽkuaavéi avei. Naimandu'avéi itúva ha isýre. Ohupi karrétape ha ogueraha hikuái hógape. Ko'ag̃aite peve péicha oiko. Ndokueravéi. Jasy Jatere ndaje oñembohorýkuri hese. Péicha he'i ysyry sakãgua ha upépe opa. Néi, péva ha'e peteĩ caso. Entonces el análisis es de un caso. Oñemombe'uva'ekue, verá. El caso que le sucedió a un niño travieso que se llamaba Caloí. Caloí, que era un inquieto que no se quedaba en su casa, que sus padres le castigaba por no quedarse. Aún así él no respetaba eso y salía y jugaba. Entonces, como estrategia, le dijeron que le iba a llevar a Tere y se iba a jugar por él, ¿verdad? Y le iba a dejar medio loco. Y un día de eso desapareció. Le encontraron al tercer día y justamente estaba inconsciente, perdió la memoria, no puede más caminar, ¿verdad? Y hasta hoy día sigue así enfermo sin poder curarse. Entonces esto es uno de los casos que se suelen contar en la campiña paraguaya. Nei, upéi ajapóta tembiapórã. Aite'ámo ñe'ẽrãgui ñe'ẽ ojehaiguýva amysäka. Extraigo del texto palabras subrayadas y aclaro su significado. Ambohovái porandú, respondo. Mba'éguipa oñe'ẽmoñe'ẽrã. ¿De qué habla la lectura? Mba'éichapa Caloí. ¿Cómo es el personaje Caloí? Mba'e he'i chupe hikuái kotaha hese. ¿Qué le dijeron sus padres que iba a suceder por él? Mba'e ojehu Caloí peteĩ ára. ¿Qué sucedió con él un día? Ahai cheremiandu térã cheremimo'ã moñe'ẽrã rehe. Entonces, escribo mi pensamiento o mi opinión acerca de este tipo de sucesos. Nei, upéicharamo villapóta tembiaporã he'íva ko'ápe. Aguyje tapehasáporãite.